esta historia me fue compartida hace mucho tiempo. Con el paso de los años, quien me la contó volvió a ponerse en contacto conmigo para ofrecerme detalles que, sin duda, ayudarán a comprender mejor el relato. Ahora lo publico en su totalidad. El narrador de esta historia es Juan, un empresario que vive en Buenos Aires. Todo comenzó cuando Juan tenía 9 años, en una calurosa siesta de verano en Tucumán. Él y sus padres habían viajado de vacaciones a esta provincia en el lejano mes de enero de 1982. Esa tarde, Juan se quedó en la casa de sus abuelos, los padres de su madre, mientras sus padres aprovechaban la ocasión para visitar a unos amigos. Juan comenta que sus abuelos eran personas bien estrictas. Aún así, Juan los quería mucho, tiene buenos recuerdos de ellos. Pero estos abuelos casi que lo obligaban a Juan a dormir a la siesta, algo que él no hacía en Buenos Aires. Así que, cuando sus abuelos se durmieron, Juan aprovechó para levantarse y salir a explorar la casa. Tuvo que ser muy cauteloso porque en el dormitorio de sus abuelos, donde tenían aire acondicionado, habían improvisado una pequeña camita para Juan, y él tuvo que salir sin hacer ningún ruido. De camino por un corredor en medio de la casa, Juan encuentra una habitación con la puerta cerrada, la cual llamó su atención. En verdad, lo que le intrigaba fue la consigna dada por sus abuelos: no entrar nunca a esa habitación. Como era de esperar, Juan se preguntaba, ¿por qué no? Esa habitación pertenecía a un tío suyo llamado Carlos. Juan no tenía muchos recuerdos de él porque, es importante decir, era la primera vez que Juan venía a Tucumán. A su corta edad tampoco asimilaba el hecho de que este tío suyo había desaparecido años atrás, siendo un estudiante universitario, durante el nefasto gobierno de facto que hizo desaparecer a miles de jóvenes argentinos. Juan, siendo un niño tan curioso, entra a la habitación que describe como cálida y llena de juguetes. En definitiva, un verdadero paraíso para él. Y atraído por unas cajas en lo alto del ropero, decide escalar para descubrir su contenido. Al abrir una de las cajas se encuentra con una variedad de juguetes, pero lo que más le llamó la atención fue un antiguo teléfono negro, con un discador rotativo, un objeto que despertó su curiosidad por lo desconocido. Dice que, poniéndose a jugar, tomó el tubo del teléfono y lo llevó a su oído. Y tremenda fue su sorpresa al escuchar en el auricular telefónico un sonido como un chasquido seguido por una voz clara y áspera de un hombre que le dijo: «Hola». Cuenta que instintivamente arrojó el teléfono sobre la cama y, sin poder entender qué pasaba, con los pelos de punta, salió de aquella habitación corriendo hacia el patio. En él se quedó intentando comprender lo que había pasado. Juan experimentaba una mezcla de miedo y preocupación tras descubrir que los objetos de la habitación estaban desordenados, lo que le recordó la consigna de sus abuelos. A pesar del terror que sintió, logró tomar coraje para acomodar las cosas en la caja y devolverla al ropero. Luego regresó en silencio a la habitación de sus abuelos sin que estos se dieran cuenta. Aún inquieto por la extraña situación, se preguntaba sobre esa voz desconocida, y su imaginación lo llevó a crear monstruos en su mente y finalmente se durmió en posición fetal. Más tarde se despertó por las voces de sus padres que hablaban en otra habitación. Habían pasado unas horas y sus abuelos junto a sus padres estaban tomando mates en el comedor. El niño no sabía qué decir ni a quién contar lo que había pasado, pero
Llegada la noche, se lo contó a su madre, quien era la que más apañaba sus travesuras. Al conocer lo que le había sucedido a su hijo, la mujer quedó callada por un rato. Luego, sin más, le regañó diciendo que nunca vuelva a jugar con las cosas de su tío. Además, que no entre de nuevo a esa habitación y que no lo comente con nadie, que olvidara lo sucedido. El niño, al preguntarle a su madre sobre de quién era aquella voz, tras un nuevo silencio, su madre solo finalizó diciendo: «Fue solo tu imaginación». Pasaron los años, Juan se había convertido ya en un adolescente que pronto terminaría sus estudios secundarios. Realmente había obedecido muy bien a su madre, porque de lo sucedido no se lo había comentado a nadie. Lo sepultó en su subconsciente, casi como si hubiera sido un sueño para olvidar. Habían pasado 7 años desde aquello. El niño, ahora un joven, se encontraba en un casamiento, y es en esa fiesta donde ese recuerdo casi olvidado vuelve a resurgir. En aquella fiesta, Juan permanecía junto a una prima suya, 4 años mayor que él. Ella estaba junto a su novio. Los tres, luego de un rato, salieron hacia un amplio patio donde empezaron a hablar de todo un poco. El novio de su prima de pronto comentó algo extraño, una historia referida a aparecidos en las cercanías al salón donde se llevaba a cabo la fiesta. Y la prima de Juan, decidiendo no quedarse atrás, contó algo también de terror que estremeció a Juan. Ella contó que, siendo niña, se encontraba de paseo por la casa de sus abuelos en Tucumán, y que ahí vivía un tío suyo, el cual era muy bueno con ella. Cierta noche, mientras sus abuelos preparaban pizzas para la cena, ella junto a su tío estaban en la habitación de Carlos, jugando con uno de tantos juegos de mesa que él tenía. Y hubo un instante en que lo llaman a Carlos, y así ella queda sola en la habitación. De pronto escuchó un sonido. Era un timbre que sonó medio bajo. Miró hacia una esquina del cuarto y vio sobre un pequeño escritorio un antiguo teléfono negro. Se acercó curiosa y pudo comprobar que aquel teléfono, que parecía real, no tenía cables, por lo que supuso era uno de tantos juguetes de su tío. Así tomó el tubo y, llevándoselo al oído, escuchó muy claramente como una respiración, seguida luego por la voz gruesa de un hombre que, como enfadado, le dijo: «¿Quién eres? Vos no sos Carlos». Ella salió asustada corriendo. Histérica, intentó contarles a todos lo que pasó, pero ellos se veían incrédulos y solo intentaban calmarla sin ir a comprobar si lo que decía era cierto. Más tarde, su tío le dijo que no se preocupara, que eso no era más que un juguete, pero ella nunca se convenció, y pasado el tiempo fue dándose cuenta que juguetes así a finales de la década de los 70 no habían. Además, aquella voz tan clara y fuerte se dirigió directamente a ella. Juan nos cuenta que, mientras su prima narraba su experiencia, no pudo evitar recordar lo que le pasó en su infancia en ese cuarto y con aquel mismo aparato. Estuvo callado y muy atento al relato de su prima. Mientras tanto, se iba dando cuenta de que aquello no fue un sueño, como se había autoconvencido. Cuando el novio de su prima se retiró a buscar más bebidas, aprovechó Juan y le contó a su prima su vivencia con todos los detalles. Ambos no lo podían creer. Tuvieron la misma experiencia y en todos estos años creyeron que eran los únicos. Y la prima de Juan, decidida, buscó a su mamá para interrogarla sobre un teléfono misterioso. La madre, nerviosa y evasiva inicialmente, comenzó a relatar una historia desconocida para los jóvenes. Reveló que su hermano menor, o sea, Carlos, desaparecido a finales de los años 70,
Desde muy niño contaba tener un amigo imaginario que, decía, no era de este mundo. Carlos, ya de niño, afirmaba que algún día ese amigo vendría a buscarlo. Decía que se comunicaban a través de ese teléfono negro. Fue la insistencia de los jóvenes que llevó a la madre a compartir este inquietante secreto familiar. La historia que oficialmente se conoce entre amigos y familiares es que Carlos, cuando estaba estudiando tercer año de Derecho, desapareció en una noche de abril de 1978. Unos amigos de él dijeron que su desaparición fue muy misteriosa y que quizás no tuvo que ver con los militares, como se creía. Porque el día anterior a su desaparición habían salido 4 amigos, entre los que se encontraba Carlos, y fueron al Cerro San Javier. Ahí Carlos les empezó a contar algo muy extraño. Les dijo que pronto lo vendrían a buscar unos seres de otro mundo y que lo llevarían a conocer el mundo de ellos. Sus amigos, que ya lo habían visto medio extraño por tener bastante interés en ovnis y esas cosas, solo rieron. Pero al anochecer, cuando decidieron bajar del cerro, todos vieron una esfera rojiza y luminiscente que venía descendiendo del cerro y pasó muy cerca de ellos. Todos quedaron boquiabiertos, excepto Carlos, quien dijo con total serenidad: «Son ellos y me avisan que pronto me llevarán». Al día siguiente desaparece Carlos. En este punto termina el relato que fue compartido en el Rincón del Misterio hace varios años atrás. Pero en una charla de no hace tanto tiempo, Juan nos compartió otros detalles sobre ese teléfono negro. ¿De dónde vino y dónde está ahora? Pues bien, los padres de Carlos eran de descendencia alemana y mantenían un vínculo familiar con un matrimonio de alemanes nazis que, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Argentina. Este matrimonio tenía una relación muy cercana con los padres de Carlos, ya que había un parentesco entre ellos. Sin embargo, los padres de Carlos habían llegado a Argentina muchos años antes del conflicto, cuando aún eran niños. Por otro lado, el matrimonio de nazis estaba profundamente involucrado en el esoterismo y había sido parte de la sociedad Thule, conocida por sus prácticas ocultas y su fuerte conexión con el mundo esotérico. Al llegar a Argentina, este matrimonio se integró a comunidades de alemanes que vivían en el país y con el paso de los años comenzaron a tener un contacto más frecuente con los padres de Carlos, desarrollando una amistad que iba más allá del parentesco. Así fue como en los años 60, cuando Carlos era un niño, el matrimonio le regaló un enigmático teléfono negro por su cumpleaños, asegurándole que le permitiría comunicarse con seres de otros mundos. Los padres y los hermanos de Carlos estaban al tanto de esto, aunque, según nos contó Juan, nunca presenciaron nada raro directamente. Sin embargo, notaban que Carlos hablaba con alguien, como si tuviera un amigo imaginario. Lo más sorprendente era que, a través de ese aparato, parecía que Carlos adquiría conocimientos que estaban fuera del alcance de un niño de su edad. Decían que era como si ese teléfono fuera el Google de Carlos en aquel entonces. Cuando Carlos desapareció, sus padres comenzaron a sospechar que los militares estaban involucrados. Sin embargo, pronto, a través de indicios y eventos extraños, la familia llegó a la resignación de que detrás de todo esto podría estar el ovni que sus propios amigos afirmaron haber visto. El rastro del teléfono negro de Carlos se perdió poco después del incidente en el que Juan escuchó esa voz en el teléfono, porque lo que sucedió llegó a oídos de los abuelos de Carlos.
y en un estado de desesperación por entender el destino de su hijo, la madre de Carlos decidió contactar a un sacerdote de Córdoba, cuyo nombre no se ha revelado. Según lo que nos contó Juan, su abuela entregó el teléfono a este sacerdote, quien se lo llevó a Córdoba con la intención de descubrir qué sucedía con el artefacto. Desde ese momento la familia perdió toda pista sobre el caso. Con el paso de los años, la familia, en general, comenzó a dejar de lado este gran misterio, al no encontrar respuestas. Eventualmente, los abuelos de Juan fallecieron y la intrigante historia se desvaneció en el olvido. Sin lugar a dudas, este misterio nos deja un sinfín de preguntas sin responder.